Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Acá de nuevo en nuestros encuentros, realmente con muchos deseos de estar y bueno, agradeciendo, tengo hoy una operadora de reemplazo, así que muchísimas gracias, fantástica, así que al final voy a volver a agradecerle. Todo bien, todo en punto, y es lo que uno agradece tantísimo a los que están detrás, como digo, porque yo hablo y todos traen sus programas, pero después los que están detrás hacen la radio, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y realmente hoy pensé mucho, fíjense, no siempre yo me ocupo de esto, de las relaciones humanas, pero también hay disparadores, ¿no? Y más allá de esto del calor que hemos tenido, excepcional, y que desde el año 16 creo que es cuando se han producido los calores más intensos en nuestro país, ¿no? Y en nuestra ciudad. Que por ahí eso llama siempre a todos estos pensamientos del calentamiento y demás, y qué podemos hacer nosotros. Pero importantísimo, sí, que podemos hacer seguro, es cuidarnos. A veces no es tan fácil, porque le quitamos quizás valor a estos cuidados domésticos, cotidianos, que nosotros somos dueños de nuestra conducta, o debiéramos serlo. Y justamente estos cuidados son los que nos pueden proteger de muchas cosas. Así que, en ese sentido, como les digo, somos dueños de hacerlo. Y además, vi una película que justamente en un grupo de trabajo, de estudio, digamos, sobre neurociencias, había opiniones divergentes, pero que calurosamente recomiendo ver, que es esta película No miren arriba, ¿no? O No miren hacia arriba, ¿no? Sería, que la están dando por las cadenas habituales, y realmente considero muy importante, es decir, y pensar como ejercicio. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si tenemos un anuncio de catástrofe global? Vale decir, el mundo se va a terminar, en ese caso de la ficción esta, es porque un asteroide va suficientemente grande, va a colisionar con la Tierra, y entonces se va a terminar la vida tal cual la entendemos hoy, se va a terminar la vida en el planeta. Como esto históricamente ya sucedió en las antigüedades pretéritas, antes de la vida del hombre, donde hubo extinción de especies por causas similares. Entonces, claro, la película toca, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por empezar, si le creeríamos a los científicos que nos anuncian algo así. Segundo, ¿a quién qué haríamos? ¿A quién vamos a recurrir si pasa algo así? ¿Con quién estaríamos? ¿Qué haríamos? Y pone sobre la mesa nuestros vínculos, porque en verdad hay una frase de la película que no la voy a decir, porque si no después, para que ustedes, que la quiera ver, que la vea,
pero que justamente evalúa eso, ¿no es cierto? Es decir, frente al hecho de que las cosas pudieran terminarse, ¿qué haríamos nosotros? ¿O cómo evaluaríamos nuestros vínculos? ¿Qué es lo importante en nuestras vidas? Y yo creo que este es un tema realmente que vale la pena pensar, no esperar la catástrofe, sino que vale la pena pensar qué cosas son importantes en nuestra vida. Y en todo caso, igual que el cuidado corporal o el cuidado psíquico, el cuidado médico, digamos, igual que eso es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y por nuestros vínculos. Y que muchas veces el conocidísimo mañana digo basta, ¿no? Pero mañana lo hago, mañana empiezo, qué sé. El otro día no sé dónde fue que vi una casa de productos naturales que se llamaba Lunes, pero arriba decía el próximo lunes o el lunes empiezo, decía abajo que en el medio lunes empiezo, ¿no? Entonces esto, ¿no? De que siempre estamos postergando nuestras conductas deseables o las que suponemos que nos van a llevar al éxito. Y con las relaciones humanas, eso pasa muchísimo. No solamente con nuestro trabajo, con nuestra figura, con nuestra salud, con nuestro cuerpo incluido en esto, sino con nuestras relaciones. Es decir, ¿qué haríamos si supiéramos certeramente que el mundo se termina? Y que este tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Después de todo, el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos, porque no somos eternos, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos nuestra propia vida, si valorizamos como un tesoro el tiempo que tenemos, ¿qué pasa con esto? Y sin embargo, el tiempo es algo que no valoramos. Valoramos poco. Lo valoramos si estamos, no sé, en algún lugar sumamente placentero y bueno. Y aún así, a veces, hasta se nos va como agua entre los dedos. Entonces, yo creo que ahí sí, por eso me hizo pensar mucho la película. Creo que si uno la ve, se la puede ver en muchos sentidos, hasta es una sátira, además, no es una película hecha en tono trágico, pero que lo que plantea sí es trágico. Pero es una sátira. Es como, a mí me gusta la ópera, todas las óperas bufas, que a veces son hasta quizás con escenas ridículas, demasiado grotescas, y sin embargo siempre dejan una enseñanza. Hay una moraleja, una enseñanza moral, cuando uno ve un espectáculo de esto. Y muchos espectáculos del grotesco, nosotros tenemos mucho en nuestro propio teatro criollo, siempre deja una enseñanza. Y esta película está hecha así, está hecha en grotesco. Es una sátira, muy bien hecha, aparte con mucho despliegue técnico, ¿no es cierto?, con grandes actores. Pero la pregunta está, ¿qué haríamos si supiéramos que el mundo se termina? O en todo caso, ¿cómo actuaríamos, no? Sí, por ahí hay una diferencia cualitativa digo, con L, cualitativa en nuestras actitudes con los otros. ¿Qué pasaría? Porque todo vuelve. El otro día me mandaron uno de esos, digamos, mensajes de WhatsApp, realmente genial, es genial, que justamente habla de eso, ¿no es cierto? De que todo vuelve, Está bien que es bíblico, ¿no? A veces cuando uno nombra cosas religiosas o históricas, eso suena a... cualquiera de estos temas suena moralista, ¿no? Como que hay que portarse bien, entonces a uno lo van a tratar bien y la cosa va a estar bien, y que si uno no se porta bien, no lo digo por eso, nada moralista en mi accionar. Eso es para el sacerdote, eso es para otras profesiones, no para la mía, que soy médica psiquiatra. Señalo una realidad. Yo señalo una realidad. Es verdad que todo vuelve, que nuestras acciones crean una red de acontecimientos que se van entretejiendo con otros y con otros y con otros, y finalmente, de alguna manera,
refluyen sobre nosotros. Así que yo calurosamente recomiendo esta película, No miren arriba, que también se puede tomar como una alegoría en otro sentido, y creo que si uno la ve en este sentido, ¿no? En este sentido de, claro, hay un par de frases en la película, me parecen así como para recordar, ¿no? Y además que siempre vale la pena cambiar. Imagínense, si yo no pensara eso, no podría trabajar de lo que trabajo, ¿no? Siempre vale la pena cambiar. No importa cuándo. Y cada momento de la vida tiene su encanto y sus penurias, por supuesto. Pero cada momento de la vida tiene su encanto. Siempre hago la salvedad, los que me conocen saben, en estas circunstancias, que las circunstancias socioeconómicas muy carenciadas, me cuesta encontrar las palabras para no generar molestias, muy carenciadas, y bueno, llega un punto en que es muy difícil. Hay que ser de un espíritu muy superior, como hay grandes ejemplos en la historia, para poder sobrellevar el hecho de que como somos seres biológicos necesitamos cosas, necesitamos abrigo, necesitamos comida, necesitamos seguridad. Son las primeras necesidades. Después de eso podemos empezar a hablar. Algunas personas sobrellevan eso y llegan a puntos excelsos de su desarrollo personal, pero son muy pocas. La verdad es que como seres biológicos que somos biológicos y sociales, no gregarios, sociales. Quiere decir que necesitamos el intercambio con los otros. Y bueno, si no están cubiertas las necesidades básicas, que es la base de las pirámides, esa siempre conviene. Habría que tener en algún lugar del escritorio, y eso yo voy a ponerla. La pirámide de Maslow. Maslow es M-A-S-L-O-W, Maslow, que habla de esto. Ha sido como una base, después ha habido muchas modificaciones diferentes que cada uno hizo. Pero es así, es cierto. Entonces, eso es mi respeto total, siempre digo, a las poblaciones sumamente carenciadas. Hay que ser muy superior, hay que ser un elegido del espíritu para poder sobrellevar esas cosas. Pero entre las personas que tenemos todas las necesidades cubiertas, que tenemos todas las posibilidades sociales, de apertura social, que tenemos todo lo que hace al reconocimiento, además social, porque no solamente está relacionarse, sino además ser reconocido, y el de poder elegir lo más alto, elegir la conducta de uno, elegir lo que uno hace, realmente elegir entre todas esas personas, que también son muchas. La mayor parte de los que me escuchan o que vienen a mi consultorio son personas así, y sin embargo sucede esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo que elegir? ¿Qué pasa con mi mundo de los afectos? ¿Qué pasa con esto? Creo que la película es muy movilizante en ese sentido, si uno la ve de esa manera, ¿no? Y piensen ustedes, ¿qué pasaría si nos dicen que en 6 meses el mundo se acaba? ¿Qué haríamos, no? ¿Con quién estaríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, si haríamos eso, por ahí, ¿por qué no estamos más con esas personas? Y bueno, no porque fulano, porque mi hijo, porque el otro, porque el primo, porque la suegra, porque no sé qué, porque el amigo. Pero ¿qué haríamos? Yo creo que es un ejercicio excelente. ¿Qué haríamos si supiéramos que el mundo se termina? Entonces, recomiendo la película, pero de esta manera, ¿no? Viéndola en esa dimensión, y no en la dimensión del reproche tampoco, ¿no? En la dimensión del crecimiento, de las posibilidades, de abrir puertas, de abrir ventanas, ¿no? Que ingrese el aire fresco. Y yo quería mencionar, porque justamente hemos pasado etapas difíciles en lo climático, que producen a su vez consecuencias, y en esto de que siempre decimos en el programa que hay que moverse, que hay que caminar, que hay que utilizar el cuerpo. Bueno, hay que tener cuidado en esta etapa que nos toca, que parece ser que se superó en parte, pero como que puede volver, y de cualquier manera el clima está duro para los movimientos y para trasladarse y para arreglarse y demás, ¿no? Cuesta muchas veces sobrellevar y cambiar
lo habitual, lo conocido, la costumbre, el hábito de uno, lo que a uno le resulta cómodo, aunque sea incómodo, ¿no? Es como decía, me acuerdo, un orador, en un tiempo que yo hacía asesoramiento empresario, y un orador decía, claro, hablando de una situación en una empresa, es incómodo, pero no tanto como para levantarse y, él decía, patear el obstáculo. Es incómodo, pero se aguanta, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata con muchas de las cosas que nos pasan, que justamente en la película uno puede verla con ese tono. Y además con esto de, bueno, hacer lo que sea necesario hacer y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Primero nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Siempre está la pregunta esa que también hacia otro lado decía así, en un avión se despresuriza la cabina y dice por los altoparlantes que nos caen las máscaras de oxígeno, que nos coloquemos la máscara. Y usted está con su hijo chiquito al lado. ¿Qué hace primero? Todo el mundo dice, le pongo al nene o al chiquito. No, primero usted, porque si usted se desmaya, están los dos mal. Y después al chiquito. Es decir, rápidamente para uno tener la fuerza y enseguida al chiquito, ¿no? Si no, yo creo que en la vida muchas veces pasa eso, que nos extenuamos y no nos damos cuenta de que en realidad tenemos que cuidarnos. Y lo que pasa es que nos cuesta cuidarnos adecuadamente. Si hablamos de, por ejemplo, la dieta o todo esto, y nos cuesta. Entonces buscamos excusas y diferentes explicaciones nos damos a lo que hacemos en realidad por razones que están más abajo, ¿no? En el inconsciente. Vamos a escuchar antes el primer intervalo musical, porque nuestro intérprete de hoy, Itzhak Perlman, es un violinista que, fíjense, es un ejemplo, porque él cuando tenía 4 años tuvo poliomielitis. Está alrededor de los 70 y algo de años, no me acuerdo bien la edad, pero más o menos. Y 4 años. Quedó sin el movimiento de sus piernas. Por eso siempre toda su carrera la hizo tocando el violín sentado. Con todo, hizo toda la carrera, tenía la genialidad, ¿no es cierto?, ya innata del instrumento. Hizo toda la carrera, se casó, tiene 4 hijos y además hizo una fundación, se casó con una música también, para ayudar y hace festivales para ayudar a los músicos jóvenes. Es un ejemplo de superación, ¿cierto? No se quedó dando vueltas en el horror. Imagínense un chiquito de 4 años. 4 años. Y sin embargo él desarrolló. O sea que es un ejemplo. Además siempre tiene como una vaga sonrisa cuando él toca el instrumento, saluda y demás, ¿no? Entonces vamos a escuchar acompañado por la Filarmónica de Los Ángeles, que está dirigida por Gustavo Dudamel, que es un niño, es un director, no es un niño, pero fue un niñito de una población carenciada de Venezuela, rescatada por el sistema, que no tiene nada que ver con la política, el sistema de orquestas juveniles de Venezuela, que es un ejemplo en el mundo y que ha sembrado en todo el mundo. Creo que tiene como 400, algo así. No sé, es un número, no quiero decir, es un número enorme, y ha justamente dado la oportunidad a miles de niños. Y los ha rescatado de la droga y de otras situaciones como esa. Gustavo Dudamel es salido de uno de esos barrios y actualmente es el director de la Orquesta de Los Ángeles. Tuvo un éxito notable y es un hombre todavía bastante joven. Así que él dirige la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles acompañando a Itzhak Perlman en la música de John Williams, la música, digamos, el leitmotiv de la lista de Schindler. O sea que el tema de la lista de Schindler. Escuchémoslo porque es una versión preciosa y pensemos en esto, ¿no? En que los dos músicos, a su manera, enfrentaron situaciones que parecían límites en la vida.
Estamos con Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Eileen Wheeler. Una hora de reflexión. Twitter, @Nuestros hábitos y nuestra salud. Teléfono 4781-3509. Sí, acá estoy. Me quedé pensando en la música y me gusta mucho y de repente como que se me terminó. Me había quedado con esta ensoñación que además la película se trata sobre una historia cierta de esta persona que pudo rescatar niños que hubieran sido asesinados, ¿no? Es decir, no rescató todo lo que él hubiera querido, pero rescató mucho. Y es decir, que se pueden hacer cosas aún en las circunstancias más difíciles. Basta que uno esté convencido. Y como, bueno, se ha planteado tanto y demás, vamos a hablar un poquito de esto del golpe de calor, ¿cierto? Porque es necesario, digamos, cuidarnos. ¿Y qué decimos que es un golpe de calor? Porque entonces, después, cuando uno habla de algo, después aparece, ay, pero yo no estaría en un golpe de calor, no estaría en alguna de esas circunstancias y demás, ¿no? Hoy parece que hay una lamparita de acá que no quiere trabajar. Bueno, golpe de calor se llama cuando hay determinadas características, siempre en un ambiente excesivamente cálido. Hay un hecho que es muy importante, que a mí me sucedió, de hecho, que es que nunca hay que subirse en estos momentos de excesivo calor. Cuando pasa de 37 grados la temperatura ambiente, ya hay que tener cuidado. Que el auto, ustedes saben, si uno deja un auto al sol, sube en 10 minutos dentro del auto la temperatura 11 grados centígrados. Vale decir, si afuera hace 30, en el auto hace 41. ¿Entienden? Si afuera hace 37, pues en el auto hace casi 50. A mí me pasó. En un momento dado tuve un malestar y demás, debido precisamente a eso, ¿no? Que me subí al auto. Entonces, hay ciertos elementos que a uno le parecen cosa, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito. Ustedes pueden encontrar muchísima información en las redes. Y hay que agradecer, por ejemplo, este artículo que me alcanzaron desde la Clínica Mayo, precisamente. Son cosas simples, pero no por simple menos valiosas, ¿cierto? Entonces, el golpe de calor, además, hay que pensar esto. Si no se trata adecuadamente, puede dañar severamente el cuerpo, el corazón, los riñones, los músculos, el sistema nervioso. Es decir, puede incluso provocar la muerte, de manera que no es poca cosa cuando esto sucede, ¿no? Entonces, la primera cosa es, por supuesto, sí, cómo uno puede darse cuenta de esto, cualquier persona, no el médico, ¿no? Cualquier persona, que la temperatura esté alta. Vuelvo a decir, ya con el ambiente a más de 37 grados, cuando dice, la sensación térmica generalmente es mucho más, y es 37 grados a la sombra. Tengan cuidado con esto, no es 37 grados al sol. Al sol podría ser 40, 42, 45, al sol. La temperatura ambiente se toma a la sombra, ¿no? Entonces, hay que tomar la temperatura al individuo, y si tiene, yo les diría ya 39 o 40, nos dicen acá, que no tenía patología previa, ya hay que tomar todos los recaudos, ¿cierto? En general hay una alteración de la conducta, a veces o situaciones confusas, o irritabilidad, a veces alguna cosa un poco delirante, por supuesto que se puede llegar hasta el coma, y a la falla cardíaca, como yo les dije. Pero estamos viendo qué podemos hacer cuando, además, si en un ambiente de calor alguien se desmaya, naturalmente, enseguida lo primero que hay que hacer, ya vamos a ver qué hacer. Ustedes piensen esto, ¿qué se puede hacer? Enfriarlo, mojarlo. Bueno, ahora, hay una cosa interesante que es que se altera la transpiración, porque la transpiración que nos refrigera,
Se dan cuenta que mi lamparita hoy está rebelde. Que nos refrigera la transpiración, justamente en personas que están sufriendo un golpe de calor, la piel suele estar seca. Vale decir, ya esa función no se cumple. Incluso a veces pasa que sufren un golpe de calor personas que están haciendo algún ejercicio físico, por ejemplo, corriendo. Y han corrido con una temperatura altísima y tienen a veces apenas una humedacita de la piel. O sea que ya el que no esté visiblemente transpirado habla de un golpe de calor, ¿no? Pueden tener náuseas, vómitos, la piel enrojecida, ¿cierto? Y se agita la respiración y los latidos cardíacos. Y en general va acompañado de un dolor de cabeza importante. Entonces, si estamos en el ambiente así como el que hemos tenido, y o nos empieza a doler la cabeza, o sentimos como cierta desubicación en el espacio, tenemos ganas de vomitar, nos tocamos y no estamos realmente transpirados, ¿no es cierto? Como sentimos que late nuestro corazón, se nos agita la respiración, cualquiera de estas cosas, cuidado, hay que consultar a un médico. O, bueno, si consultamos a un médico se llama a la urgencia, el 911, que sea, el servicio, lo que sea. Sí, pero mientras que se hace, ¿cierto? Que se hace mientras. Entonces, de alguna manera a la persona que está sufriendo esto, hay que enfriarla, como sea. Si ustedes, por ejemplo, están corriendo, están en un ambiente, generalmente siempre hay una manguera, entonces con la manguera, si es adentro de un lugar donde no hay una manguera, con telas frías, mojarle la ropa y telas frías, o con hielo, entonces poner en las axilas, en las ingles, en los lugares, para que se enfríe, ¿cierto? Siempre vamos a tener, es muy difícil, puede pasar que estés en un lugar donde no haya agua, todavía más trágico, pero hay que buscar de cualquier manera enfriar a esa persona. En ese momento, enfriarlo fue lo más importante. Algunos dicen, bueno, pero el agua no sé si estaba bien, primero enfriémoslo, porque el que ya tiene síntomas de golpe de calor, atención, puede peligrar su vida. No es así nomás. Nos acostumbramos a no darle importancia. O simplemente decía, tengo mucho calor. Los más chiquitos, los chicos chiquitos, y las personas mayores, como se dice el adulto mayor más de 65, pero sí, tienen más riesgo, porque ambos extremos de la vida, ahora el extremo es mucho más allá, ¿no? Pero bueno, además hay personas que llevan de una manera u otra los años. En ambos extremos se regula menos, se controla menos la temperatura, porque no tenemos, el chiquitito todavía no la estructuró bien y el grande ha ido perdiendo algunos de sus controles. Entonces, en ambos casos son de mayor cuidado, ¿cierto? La exposición a ambientes calurosos va siempre a provocarnos algún efecto. Si el ambiente es más, como yo les digo, esta temperatura que les decía, siempre vamos a tener un efecto. No pensemos que no lo vamos a tener, ¿cierto? Y tenemos que evaluar ahí mucho qué actividad estamos realizando. Porque puede ser que estén haciendo alguna actividad física, un ejercicio físico, alguna actividad gimnástica. O por ahí están, no sé, en la cochera de la casa arreglando una baulera, por ejemplo. Y hace muchísimo calor y no se dan cuenta. Están haciendo algo así. Uno dice, no, pero yo estoy, en realidad pongo y saco cosas, pero estoy quieta, dice uno. No. Cualquier actividad, si uno empieza a sentir esto que yo les digo, de que se agita el corazón, y uno tiene muchísimo calor, pero no está transpirando bien, y si la actividad es extenuante, aún más, no se deben realizar. Hay gente muy entrenada que sale a correr estos días. Ustedes veían en los noticieros que salía gente a correr. Hay gente muy entrenada que maneja, por supuesto, todos sus valores aeróbicos muy distintos, pero aún así es peligroso. En realidad nadie tiene que exponerse, porque no sabemos
qué puede pasar a esa persona puntual. Yo recuerdo un caso claro de ese momento. Ese paciente tenía 42 años y salió a correr un día así, 42 años. En un momento se sentó en el parque donde estaba corriendo y no se acordaba dónde estaba ni quién era. Tuvo un momento de confusión mental. Alguien lo vio, se acercó, entonces le dijo si tenía el documento encima, entonces lo acompañó a la casa. Tardó largo rato, por supuesto que cuando estaba la familia lo metió en la ducha, que yo lo refiero, largo rato en reubicar, se fue empezando a reubicar. Fíjense, 42 años, claramente tenía un golpe de calor. Pero esos empecinados que iba a hacer, porque era maratonista amateur, maratonista de entre casa, pero que salía a correr un montón de kilómetros, y bueno, pasó eso. O sea que hay que tener mucho cuidado. Y además hay que evitar la ropa que no permita que la transpiración se evapore, porque el evaporar la transpiración antes del golpe de calor, ¿no? Nos refrigera el cuerpo, ¿cierto? Hay que tener cuidado con lo que uno toma. No hay que tomar bebidas alcohólicas, ni bebidas, ahí va a tener mala prensa, energizantes, no hay que tomar. Nada que tenga cafeína, por ejemplo. Ninguna infusión, no hay nada, hay que tomar agua, o hay bebidas en el comercio que son, dice, para rehidratar, no para hidratar. Para hidratar, para estar bien, hay que tomar agua. Hay que tomar mucha agua estos días, mucha agua. Pero si ya uno tiene síntomas, como yo les digo, entonces hay bebidas para esto, y si no, hay que tomar agua. Y conviene siempre tener, en estos días así, tener, por ejemplo, un caldo hecho, de manera que uno pueda recuperar las sales. Pero en estos casos es diferente que si uno simplemente es un día de calor. El día de calor hay que tomar agua, hay gente que no toma agua. Por eso también los niñitos, a veces los chicos chiquitos no piden agua. Y la gente grande pierde con los años el refresco de la sed. Y es bastante frecuente que se deshidratan y no sienten sed. Y después la misma deshidratación y la cetosis hace que no se tenga justamente el deseo de beber o de comer, ¿cierto? Por eso, la edad es un factor de riesgo que hay que cuidar mucho, la edad. También el clima, por supuesto, como hemos pasado. Cuando es repentino también la exposición, salir de golpe a un ambiente caluroso, como yo les digo lo del auto. Se lo digo porque me pasó, yo me sentí mal después. Yo estaba en un ambiente refrigerado, salí y me subí al auto. O sea que pasé de un ambiente que no sé cuánto estaría, pero estaríamos en 22, 23, 24 grados, lo que dice el aparato de aire. Y me debo haber subido al auto que tenía 50 capaz, porque de esos días atroces. ¿Se dan cuenta? Entonces, la exposición repentina, justamente, eleva la temperatura y puede producirles consecuencias, ¿cierto? Por supuesto que lo ideal es que uno se pueda refrigerar el aire. No, de vuelta llegamos a esto de las situaciones carenciadas, pero en realidad sí, la movilización del aire y el aire fresco, por supuesto, que es una garantía, poder refrigerar ese aire que se calentó de más, ¿no? No ponerlo en 18, como hacen algunos, no solo por el gasto, sino porque no es necesario ni conveniente. Y además, hay ciertos medicamentos que hay que tener cuidado, que se toman, que está bien que se tomen, pero hay que tener cuidado. Todo el que toma, por ejemplo, diuréticos, muchos enfermos cardiovasculares toman diuréticos. El que toma ciertos elementos para los trastornos cardiovasculares como la hipertensión, vamos a hacerlo general, el que toma antihipertensivos tiene que consultar y cuidarse muchísimo, justamente, ¿no? Los que toman, por ejemplo, antidepresivos, también tienen que cuidarse de los golpes de calor. Los que tienen dificultad en ver, en sentir cómo está su estado, cómo empieza a estar su estado de ánimo, en poder leerse a sí mismo, ¿cierto? Tienen que tener cuidado. Y
por supuesto que los chiquitos hay algunos que se los medica, no es de mi atención, pero se los medica con estimulantes, que por ejemplo los que tienen déficit de atención, también hay que tener cuidado, y por supuesto todo el que toma anfetaminas o drogas ilegales tiene que tener muchísimo cuidado. También con las legales como el alcohol y el café, todo lo que tiene cafeína, ¿no? Si todo eso, cuidado los días de calor. Me voy a tomar un café para recuperarme, no. Hay que tomar agua. Y pensar que el golpe de calor, una vez que tenemos todos esos síntomas, si avanzan, puede provocar daños graves en nuestros órganos y hasta la muerte. Alguien librado a sí mismo y abandonado en un lugar. De hecho, bueno, los que mueren en un lugar desértico o ese tipo de cosas mueren por esto, ¿no? Entonces, y no es que solo pasa en medio de Sahara, no, pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, en días como los que hemos tenido. Así que mucha atención, así se modifican nuestros signos vitales, ¿no? Muchísima atención a esto. Vamos a escuchar el segundo intervalo musical por nuestro intérprete de hoy, Isaac Perlman, y en este caso, lo acompaña Rohan da Silva, que es el pianista, e interpretan en ambos una versión para justamente estos dos instrumentos de la serenata de Schubert. Realmente vale la pena escucharlo. Estamos con nuestros hábitos y nuestra salud. Conducido por la doctora Eileen Weller. Una hora de reflexión.
Twitter, @nuestros hábitos. Teléfono 4781-3509. Sí, ¿cómo está? Bueno, me quedo siempre pensando en la música. Todo esto que nos piden que insistamos sobre todo eso del calor y demás, y que nos protejamos nosotros y protejamos a los niños y los adultos mayores que no estén prevenidos. Yo soy adulta mayor, pero me prevengo de esto, pero ya les digo lo del auto porque a mí me pasó. Le quité valor, me subí al auto y después no me sentí bien. Menos mal que estoy prevenida y que además el auto era por 5 cuadras, ¿no? Pero no sé qué hubiera pasado si tengo que meterme en la ruta. Porque además hay que tener en cuenta algo. Tanto el exceso de calor como el exceso de frío, cuando se pone la temperatura muy, muy fría y estamos expuestos al frío, no nos damos cuenta. Del exceso de calor empieza eso, empezamos a estar mal hasta que empezamos a estar como un poco nubilados y no nos damos cuenta del daño que nos provoca. ¿Me explico? Y con el frío pasa también lo mismo, es decir, nos empezamos a tontar cuando el frío es excesivo, digo, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que, bueno, mucha gente ha muerto congelada por ahí a metros en una temporal de viento blanco, ¿cómo se llama? Del lugar que los podía cobijar, ¿cierto? Entonces, estar atentos. Nosotros tenemos esta cuestión del calor, que parece va a haber otra oleada, y que podemos controlarlo, ¿cierto? Entonces, eso de la vestimenta que usemos que sea holgada, que permita que circule el aire, no ropa apretada, es mejor si uno puede, hoy día no es tan fácil, pero es mejor si uno puede tener ropa de algodón, que no sea de fibra sintética. Si es de fibra sintética, por eso bien abierta, que el aire circule, ¿cierto? Hay que protegerse de las quemaduras de sol, porque tener la piel quemada por el sol agrega un problema muy serio a soportar los golpes de calor, ¿cierto? Fíjense que el sol puede provocar quemaduras graves. En todo caso, aunque no tengamos quemaduras graves, si tomamos sol no con la suficiente protección, la piel se va a poner más vasodilatada, digamos, me puse roja por el sol, como uno dice. Entonces, eso va a aumentar el calor que se siente, la temperatura corporal. Entonces, hay que usar siempre, si uno está al sol, siempre protectores solares, por molestos que sean, son molestos y caros, pero hay que usar protector solar y hay que usar protector solar para los chiquitos. Ahora desde meses ya tienen protectores para usar, porque en el paso y en el reflejo de los rayos, también los chiquitos, digamos, les hace mal, ¿no? Hay que tomar mucho líquido. Fíjense que cuesta que la gente tome agua, porque si tomamos cerveza, la cerveza no nos hidrata igual porque tiene alcohol. Y el alcohol es diurético. Hay que sacarse la sed con agua y después tomen la cerveza si quieren. Pero uno tiene que tomar cerveza sin sed, no con sed. El error es ese, ¿cierto? Lo que les dije de los medicamentos, los que toman esos medicamentos, además pensemos esto. Alguien que es, por ejemplo, hipertenso o tiene algún problema cardíaco, ya tiene el problema. Entonces va a enfrentar el golpe de calor con menores armas personales, con un equilibrio físico que ya está un poco, digamos, dudoso, ¿cierto? Entonces, lo del auto, también, porque también pasa esto, no, yo te espero en el auto. Cuando es el momento una cosa está fresco, porque aún el auto estacionado a la sombra y aún con las ventanillas abiertas, aumenta la temperatura dentro del auto. Además, uno produce temperatura, ¿cierto? Produce calor, el cuerpo. Entonces, aún así no hay que quedarse dentro del auto. Y además el auto hay que cerrarlo para que ningún chico, por ejemplo, se meta en el auto a jugar. Ustedes recordarán dramáticamente historias terribles de niños que no pudieron justamente sobrellevar esto, ¿no es cierto? Entonces, una cosa también es que la parte afectiva.
que esto de que a veces decimos en broma, bueno, hoy hace mucho calor para ponerme a pensar en eso, parece una broma, ¿no? Parece una sátira. Pero es verdad. Es decir, que los problemas que nos acaloran, que nos hacen enojar, por ejemplo, ¿no? Que entonces caminamos y por algo el que se enoja a veces se pone rubicundo. Bueno, hay que tomarlos con calma o hay que diferir esto, porque no es que todo el tiempo hay golpes de calor en nuestra ciudad, no es una ciudad así excesivamente tropical. Pero esto parece un absurdo, esa indicación, tomarse las cosas con calma, pero es muy acertado, ¿cierto? Y además, yo creo que hay que ir aclimatándose. Por ahí, si uno puede dividir la tarea en las horas de más calor, hacer determinadas tareas y otras, si es que se puede. Hay que aclimatarse, o si uno llega a un lugar, a veces de vacaciones incluso, uno llega a un lugar, a veces pasa con la altura, uno llega a un lugar y hace algo rápido y no lo soporta porque no le da el oxígeno. Eso pasa a veces en excursiones y demás, que se sube y uno no se aclimató lo suficiente y puede tener un problema orgánico, ¿cierto? Y por supuesto que si uno tiene factores de riesgo, tiene que tenerlos en cuenta. No es que uno dice, pero yo no estoy enfermo, yo no voy a actuar como un enfermo, cosas que se dicen, pero lamentablemente estos golpes de calor que son excesivos nos ponen en estas circunstancias de tener que controlar más aquellos elementos que sí nosotros podemos poner bajo nuestro control. No siempre se puede, pero tenemos que tenerlo en cuenta y tratar de que esto no nos dañe. Porque es cierto que a veces en estos tremendos, por ejemplo, no todas las piletas, las piscinas de natación o domésticas refrigeran. Por ejemplo, las que no tienen filtro, que pueden ir reciclando el agua y ventilando el agua, o que no les agregan agua, y a veces no refrigeran, porque parece mentira, pues se ponen hasta temperatura ambiente. A veces piletas enormes, a mí me pasó la otra vez, estaba en una pileta enorme, y sin embargo, no, el agua no estaba fría, como está siempre. Es una pileta que siempre el agua está fría, no estaba fría. Después le sacaron agua con el filtro, la agregaron y ahí se refresca un poco. O sea que cuidado, porque para algunas personas que por ahí se ponen al sol, al borde de la pileta, y si quieren refrescar con el agua, no se refrescan. Así que cuando estamos en situaciones de estas, como estas, de extremo calor, tenemos que tomar estos cuidados, que son simples, que si los tomamos funcionan bien, y si los dejamos pasar nos podemos poner en riesgo. Todas estas cuestiones, ustedes lo pueden leer, hay muchos artículos, pero lean el de la Clínica Mayo, que es bien jerarquizado, y van a encontrar estas indicaciones que creo que todos tenemos que insistir. Nunca es suficiente porque hay quienes se exponen, y entre los jóvenes, cuidado porque ahora se reúnen, salen, toman cerveza, toman otras cosas y pueden ponerse en peligro. Además hay irritabilidad. Y fíjense ustedes que han pasado muchas cosas muy tristes estos últimos días, con la violencia y con la falta de tolerancia al otro. Así que cuidado, porque tenemos que advertir nosotros sobre nuestras conductas y también sobre las conductas, todo lo que podemos transmitir a los demás, sobre todo a las personas que queremos y sobre todo a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas es la irritabilidad del carácter que nos puede anunciar sobre esto que está pasando. Así que escuchemos el último intervalo musical por estas dos personas, de nuevo, Zach Perlman y la Filarmónica de Los Ángeles, conducida por Gustavo Dudamel, en el tema de El violinista en el tejado, esa famosa pieza musical de los años 70, yo creo que es fantástica, inmortal. Así que disfrutemos de todo este intervalo musical. To death. Oh, dear Lord. You made many, many poor people.
I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I see my wife, my gold, looking like a ring. Estamos en Nuestros Hábitos y Nuestra Salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Bueno, es el Berenice en el Tejado, pero no era la versión musical por Isaac Perlman y la Filarmónica de Los Ángeles. Así que, pero bueno, habla justo de la riqueza y la pobreza, así que de cualquier manera precioso el intervalo, pero vamos a empezar el próximo programa con ese que quedó pendiente. Así que bueno, pensando esto y disfrutando del momento, me despido de ustedes. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar. Aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Aileen Wheeler. Comienzo de espacio publicitario en